Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 45, versículos 7 al 8. Génesis capítulo 45, versículo 7 y 8. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Padre, te adoramos, te alabamos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres grandioso, porque tú eres eterno y majestuoso. Te pedimos, Dios mío, que en esta hora seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú seas, Señor, tocando todo nuestro ser, Señor, te lo suplicamos. Háblanos, Dios mío. Reprendemos y desautorizamos todo dardo del enemigo, todo dardo a las mentes, a los corazones, todo dardo a las gargantas, todo lo que quiera tergiversar tu palabra, Dios mío, los que la alcanzan a oír, aún, Dios mío, todo lo que el enemigo quiera hacer a través de mí, Dios mío, queda sin poder y sin autoridad. Te pido que tomes el control, Señor, de cada corazón, de cada mente, de los oídos, Dios mío, que cada uno podamos ser receptivos a tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos en días atrás hablando acerca del tema etapas por las que debemos pasar al cumplir los sueños de Dios. Y hemos estado hablando acerca de que hemos venido a esta tierra no a cumplir nuestros propios sueños, sino a cumplir los sueños y los anhelos de Dios. Y que cuando nosotros nacimos no nos dijeron que veníamos con un propósito, que veníamos a cumplir el sueño de Dios, y que la propaganda que ha habido es que nosotros hemos venido a cumplir sueños, a cumplir metas, pero los nuestros. Es más, a hacer lo que nos haga feliz, no importando lo que piense papá, mamá, familia, quien sea, pisar por encima y pasar por encima de quien sea, no interesa, con tal de cumplir nuestros sueños, que es lo que nos hace feliz, ¿verdad? Y que en el momento uno piensa que lo que le hace feliz de verdad es bueno, pero al pasar los años se da cuenta que estaba totalmente errado, equivocado. Pero cuando nosotros nos encaminamos hacia los sueños de Dios para con nosotros, nuestro futuro será diferente, nuestra manera de ver las cosas será diferente si entendemos que para poder cumplir los sueños de Dios necesitamos pasar por diferentes etapas en nuestra vida. Al igual que como para cumplir etapas en nuestra vida física, necesitamos nacer, necesitamos tener una edad de infante, ¿verdad? De bebé, necesitamos llegar a la adolescencia, luego a la edad adulta y ahora lo que llaman la tercera edad. Siempre pasando de una etapa a otra. Cuando ha habido personas que se han saltado etapas porque no han vivido lo que les tocaba vivir de acuerdo a las etapas que estaban viviendo, sino que se las saltaron, eso genera problemas después. Por ejemplo, una pelada de 15 años coge y se casa, cuando ya quiere tener una edad de 22, 25 años, ya ella va a querer vivir lo que tenía que vivir cuando tenía 15 años. Y por eso vemos tantos hogares destruidos y tantos hijos abandonados y tanta gente loca por ahí, porque se saltaron las etapas. Y que no todo el mundo es consciente de eso, porque yo me casé a muy temprana edad, pero yo crecí junto con mis hijos. No me da pena decirlo, pero yo crecí junto con ellos. Sí, no, de jugar, bueno, a veces jugaba de chocorito, pero muchas etapas las viví junto con ellos y como yo les he contado a ustedes el trauma que tuve, que a mí se me olvidó sumar, restar y imagínense, dividir y multiplicar. Entonces me tocó reaprender nuevamente con ellos, enseñándoles, y iba nuevamente aprendiendo.
Entonces son cosas en las que durante mucho tiempo dije, no, yo tengo 15 años, pero llegó un momento en que dije, no, ya yo no tengo 15, ya yo pasé por porque eran edades que dentro de mí yo sentía que todavía las estaba viviendo. Entonces dije, no, tengo que ya entonces, pues a veces por molestar digo que tengo 15, pero está aquí en Santa Marta. Pero son etapas, hermanos, en las que uno le toca pasarlas, vivirlas, disfrutarlas, quemarlas, porque si no, más adelante vienen los desastres para nosotros y para las personas que nos rodean. A nivel espiritual, a nivel de llamados de Dios, también necesitamos quemar etapas y necesitamos entender y comprender que tenemos un llamado de Dios desde el momento en que el Señor nos llamó. Es más, antes de que fuésemos creados, ya el Señor nos tenía un llamado de parte de Él que nos fue entregado en el momento que recibimos a Cristo, y que muchos de los llamados que tenemos, Él nos los va entregando en la medida que nosotros vamos ejercitándonos, vamos avanzando, vamos asumiendo responsabilidades y compromisos. No es fácil decirle, por ejemplo, a una niña de 6 años, usted va a ser doctora. Por ejemplo, la nieta mía, nosotros le decimos que ellas van a ser doctoras, para que vayan pensando en otras cosas. Entonces me dice Yerly, que ya tiene 8, me dice, mami, yo no quiero ser doctora, porque después me toca pasar la noche trabajando, ¿no? Y llego cansada a la casa. Ella empieza a buscar miles de cosas. No, hay tantas carreras que hay que estudiar en las cuales te pueden decir doctora, le digo yo, no solamente es medicina. Pero mirando desde una perspectiva bíblica, nosotros si miramos la vida de José, nos damos cuenta que él pasó diferentes etapas, y habíamos visto que una de esas etapas fue la casa donde estuvo con su papá y sus hermanos. Habían dos cosas diferentes: el amor pasado de calidad del papá, ¿verdad? Porque había un amor desmedido, y el aborrecimiento que tenía de sus hermanos. Pero en medio de esa situación, Dios le dio 2 sueños a él que le estaban hablando acerca del futuro. Y en medio de esa situación, él no se dejó desviar por lo que sus hermanos hacían. Salió de la casa de su papá y de sus hermanos a la cisterna, donde lo echaron para matarlo, para poder desaparecerlo del mapa. Porque hay personas que piensan que cuando desaparecen a otra persona, la matan, ya se van a sentir tranquilos, y es por el contrario, se van a sentir mucho peor. Allí en la cisterna se pensó que él iba a morir, y hubo un desprendimiento entre la familia y él, porque fue vendido. Entonces sale de la cisterna a una situación mucho más difícil, porque fue vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar. Pensamos muchas veces que cuando salimos de una situación difícil va a venir una vida de refrigerio, y resulta que esa salida de la cisterna tomó aire, pero de una vez ¡pau!, ¿verdad? Como esclavo. Pero mire que Dios lo estaba procesando, Dios lo estaba preparando. Cuando nosotros vivimos de nuestra casa, que no era tan holgada, porque nada más eran 2 cuartos, un baño y un cosita donde era la cocina, yo le decía, Señor, yo quiero mi casa completa, Señor. Y de allí salimos a pastorear, donde la sala era la iglesia y el cuarto era para todos. Y sí había la cocina. Yo le decía, Señor, y mis hijos dormían en la sala. Donde era la iglesia, yo le decía, Señor, yo quiero una casa grande, Señor, dame una casa grande donde ellos puedan dormir como personas normales, ¿verdad? Porque hay tirados en el suelo. Señor, dame una casa grande. Y nos venimos de Valledupar a vivir en una casa más pequeña, con un cuarto más chiquitico, y teníamos que caminar, era a medio lado. Todas las cosas las teníamos amontonadas ahí. Para cambiarnos de ropa teníamos que hacer turno, porque era muy pequeño. Yo le decía, Señor, yo te pedí que me llevaras una casa grande y me traigas una más chiquita, una caja de fósforo, y caliente esa casa. Pero mire que de allí el Señor nos saca a una casa tan grande
que daba pereza llegar de la puerta del patio a la puerta de la calle, porque era una casa bastante grande. Nosotros decíamos, no, hombre, aquí toca escoger montarse uno en patineta o en una moto para poder llegar. Daba pereza porque la casa era bastante grande. Pero Dios lo lleva a uno de un proceso a otro. Cuando ya estábamos acomodados en esa casa grande, compramos allá la casa de nosotros, que la vendimos, la de Valledupar, y compramos acá, y no demoramos mucho con tanta alegría, y pum, se nos cayó. Entonces después, cuando salíamos del cuarto, veíamos toda la ciudad completica porque las paredes se habían caído. De allá vinimos a vivir entonces acá arrendado. Pero mire el propósito y la meta de Dios, que si esa casa allá no se hubiera caído, nosotros hoy no tuviéramos la iglesia de nosotros. Amén. Hoy no tuviéramos local propio. Todos los propósitos de Dios, porque Dios no le permite a uno acomodarse en una zona de confort, porque Él quiere que vayamos mucho más allá. La iglesia está en un proceso que todavía no se ha terminado de construir, pero vamos avanzando y necesitamos entender y comprender que Dios no nos quiere estáticos. De allí bien, hermano, de la casa de Potifar ya vimos que era un lugar de tentación donde el diablo también trató de matar esos sueños que no eran de José, sino los sueños de Dios. Cuando él está allí, pasa algo, y es que siendo esclavo lo colocan de jefe para que mandara al resto de los esclavos. Había un respaldo de Dios, donde él tenía libertad para todas las cosas que habían allí, de las cosas de su amo. ¿Por qué había ese respaldo de Dios? Porque un hombre que había salido tan jovencito de su tierra, de su parentela, a pesar de la edad que tenía, a pesar de las situaciones, de las circunstancias que estaba viviendo, él no renunció, él no renegó, él no se alejó del Dios de su padre. Antes, por el contrario, reafirmó la fe que él tenía, lo que había visto en la casa de su papá, lo que había escuchado hablar acerca de sus antepasados y de lo que Dios había hecho en toda su familia. Es algo en lo cual es sorprendente en este joven, que es igualito a nosotros, ¿verdad? Que en medio de las situaciones difíciles nos volvemos más fieles, nos volvemos más santos, nos llenamos de Dios, porque sabemos y entendemos que estamos en el propósito de Dios, y entendemos que hemos sido escogidos y que no somos iguales que los demás, y por eso tratamos de marcar la diferencia. Igualitico, ¿verdad? Igualitico. Hablando de José, cuando él se siente ya cómodo porque está ya como jefe, ya ustedes saben que hubo una calumnia donde él sale de la casa de Potifar a la cárcel, un lugar donde sus sueños aparentemente terminaban frustrados, porque a pesar de que era esclavo, allá tenía libertad para andar, para entrar y para salir, para hablar con otras personas y todo, había cierta libertad, y porque él estaba por encima del resto de los esclavos. Ahora está en una cárcel, preso, detenido por una calumnia, encerrado por una calumnia, y que no era difícil, no era fácil la vida en la cárcel. Si hoy no es fácil, antes era peor, porque las situaciones y las circunstancias que se vivían en las cárceles antes era más denigrante para los presos. Hoy los tienen en confort. Hoy radio, wifi, celular, ya eso están haciendo huelga de hambre para que les den todo eso a todos los presos. Entonces mire que uno va a una cárcel y uno ve una ciudad. Cuando yo iba a la cárcel allá en Valledupar, no porque estuviera presa, sino porque visitaba a los presos, mesa de billar y eso con su buena música, y vea una ciudad dentro de otra ciudad, totalmente diferente. Pero este hombre, a pesar de que estaba allí en esta cárcel en unas situaciones bastante difíciles, sus sueños aparentemente eran frustrados, pero en la cárcel encontró algo, que los sueños de los demás se cumplieron, pero los de él
no se cumplía. No se cumplía. Ustedes, los que han leído la historia, se dan cuenta de que el panadero y el copero del rey tuvieron ambos dos sueños, y digo un sueño cada uno, y cada uno de ellos le contó el sueño a José. José se lo interpretó y los dos sueños, tal y como José lo había dicho, así se cumplieron. José trató de aprovechar en la parte humana esa oportunidad de haber sido usado por Dios para salir de allí. ¿Qué hizo? Le dijo al que salió vivo: acuérdate de mí, ve y háblale de mí al faraón y cuéntale para que lo sacara de allí. Resulta y pasa que se le olvidó totalmente al copero lo que Dios había hecho en la cárcel. Eso es algo que es tremendo, porque algo que yo aprendí en medio de todas las cosas, que mi pastor decía: cuando alguien le da a uno es porque Dios lo toca, y si alguien no le da a uno es porque Dios no lo toca. Así que pídale a Dios lo que usted necesite, de estar pidiendo. Y no pida ni se ponga a estar pensando que alguien le da porque es bueno. Todas esas cosas él me las decía. Cuando él me regalaba 2,000 pesos para el día de la comida, yo le decía: ay, pastor, muchas gracias. Y me decía: no, yo no te lo estoy dando porque yo sea bueno, ni porque sea generoso. Dios me dijo que te los diera. Si no me hubiera dicho que te los diera, no te los daba. Ya. Y yo aprendí eso. Muchos podrían decir: no, que el pastor era tacaño, que era duro, con poca plata, que tal, que no sé qué. Pero yo aprendí que mi proveedor era Dios. Era algo que él me decía: Lili, yo quiero que tú aprendas que yo no soy tu proveedor. Porque si continuamente yo te estoy dando plata, a ti se te va a olvidar quién es Dios y vas a estar siempre atenida a que yo te dé. Pero cuando te doy de vez en cuando y Dios te provee por otros lados, siempre vas a tener presente que Dios es tu proveedor. Y eso es así. José trató de aprovechar esto, pero no le dio resultado hasta que no fue el tiempo de Dios. Ustedes saben que el faraón tuvo un sueño, el cual también se le olvidó lo que había soñado, y entonces ahí fue en el momento, en el tiempo de Dios, donde el copero se acordó y le dijo: ay, allá en la cárcel me pasó esto y esto y esto. Lo mandaron a llamar, y así fue como Dios lo sacó del estado, de la situación en la que él estaba viviendo. A pesar de que en la cárcel lo que se vive es soledad, se puede vivir en depresión, se puede vivir en tristeza, pero José fue un hombre que le fue fiel a Dios, y allí en la cárcel Dios también lo puso en alto, porque él llegó a ser el jefe allí en medio de todos. Él llegó a cuidar a los demás presos, a pesar de que él también estaba detenido. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, aprendamos a serle fieles a Dios. Aprendamos a no renegar. Aprendamos a entender que con cada dificultad también Dios da la salida, que Dios da la llaga, pero también la cura. Amén. Dios en cada situación y cada circunstancia nos está permitiendo pasar por allí para hacer morir muchas cosas en nosotros y para hacernos entender quién es el Dios que nosotros tenemos, y que las cosas en Él también son en el tiempo de Él, y que no son en nuestros sueños, ni en nuestro tiempo, ni en nuestros anhelos, sino es en los sueños de Dios. De la cárcel, él sale al palacio, donde los sueños dejan de ser sueños y se convierten en realidad. Pero no a la manera de José, sino a la manera de Dios. En cada uno de estos procesos, como les dije, José trató de ser fiel, de honrar al Dios de su padre, trató de agradar a Dios. Pero allí en el palacio sucede algo en lo cual José también es confrontado con su pasado. Porque cuando él ve a sus hermanos, él los reconoce y empieza un diálogo con ellos. Y comienza a utilizar estrategias para darse cuenta cómo estaban ellos, en qué condiciones estaban ellos.
Pero donde me doy yo cuenta que él fue confrontado con su pasado, cuando llega un momento en que él se retira y empieza a llorar. No sé si ustedes han leído esa parte, donde todos los que estaban allí alrededor escuchaban el llanto de José. Un momento en el que, como decía esta mañana, uno muchas veces se da cuenta qué es lo que tiene de verdad en el corazón. Si hay dolor, si hay resentimiento, si hay amargura, todas esas cosas. Yo me imagino ese momento de revoltura de sentimientos, porque ya estando en el palacio es donde él empieza a entender y a comprender el propósito de Dios, que no era ponerlo a él por encima de su familia, sino preservar la vida de su familia. Todas las demás tierras tenían escasez, había hambre, pero todos se veían obligados a ir a Egipto porque allí era la única parte donde había comida. ¿Y qué le dice José después que entiende todo esto? Ya se da a conocer a sus hermanos, se reconcilia con ellos. Le dice en el versículo 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fue Dios. Mire, no fueron los hermanos de José quienes hicieron todo esto. Dios los utilizó para poderlos sacar y que él fuera delante de su familia para poderles preservar la vida. ¿Qué siente uno cuando alguien le hace algo? Dolor, resentimiento por culpa de él, por culpa de ella. Yo estoy en esta situación. Uno se levanta en contra de esa persona y aunque muchas veces no diga nada, uno llora en silencio y aprieta hasta el puño y los dientes así porque uno se lo quiere comer vivo por culpa de él. O dice uno, por culpa mía, por cabeza hueca cometí yo todas estas equivocaciones y mira la situación en la que estoy. O sea, tantas cosas que empieza uno a pensar, pero él llega a darse cuenta que no fueron sus hermanos, sino fue Dios para poderles preservar la vida y para poderlos salvar de la situación en la que estaban aquí. Dice: así pues que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Se podría mirar una posición de grandeza en José, pero más que una posición de grandeza era la gran responsabilidad que cada una de estas posiciones tenía, porque no es fácil ser consejero del rey, no es fácil manejarle toda su economía, no es fácil manejar todo el país, no es fácil manejar todas estas cosas, pero mire cómo Dios lo fue procesando para poderlo llevar hasta allá. Porque si antes él lo hubiera puesto en una posición de grandeza, él se hubiera ufanado. Se hubiera puesto por encima de su familia y se hubiera pavoneado y hubiera dicho: fuche de aquí, ¿verdad? Porque cuando el orgullo toca el corazón de la persona, esa es la actitud que se toma. Yo estoy aquí, hay muchos que dicen: me siento orgullosa de este grado, porque se está graduando. Y cuando uno dice me siento orgulloso porque logré algo, está diciendo yo lo logré por mérito propio. Pero cuando uno dice estoy satisfecho, está reconociendo que no llegó allá solo, sino que hubieron personas que lo apoyaron, hubieron personas que le respaldaron de una o de otra manera. Mira, hay personas que cuando uno quiere lograr algo, hay personas que nunca le dan plata a uno, pero siempre le están diciendo: sigue adelante, tú puedes, sigue adelante. Le están dando ánimo a uno, porque a veces uno lo que necesita no es plata, sino que le den ánimo. Se encuentra uno con un patrón, un jefe que le da el permiso para ir a estudiar. Entonces mire todo un equipo de personas
que están trabajando en favor nuestro. Entonces, ¿cómo uno puede decir yo estoy aquí y me siento orgulloso? Porque lo logré yo. Hay que sentirse satisfecho y sobre todo agradecido por la oportunidad que Dios nos dio de sacar la cara por nuestra familia, en fin, de lograr aquellas cosas. Cuando uno entiende que no es por mérito propio, sobre todo ya en las cosas espirituales, sino que es por misericordia, por bondad de Dios que uno está donde está, uno se da cuenta que esto no es posición de privilegio, sino es posición de responsabilidad. Y esto le enseña a uno a ser humilde y a entender que Dios lo colocó allá, fue para que ayudara a las demás personas. Mire que él no solamente ayudó a sus hermanos allí, sino que eso había una carrandangia de gente allá. O sea, todo ese pocotón de personas que entraron allá a Egipto fue una población pero bastante grande, tanto así que tuvieron que darle tierra aparte para que ellos pudieran vivir y Dios allí se glorificó. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos entender por cuál proceso estamos nosotros pasando, porque hay dos cosas. Una en la que Dios es el que nos ha permitido entrar en cada una de esas etapas. Y estamos pasando porque en cada una de esas etapas son situaciones difíciles. Pero entender si fue Dios, porque a veces nos metemos en etapas difíciles por nuestra propia desobediencia. Nos metemos allí en situaciones difíciles porque no le somos fieles a Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro acomodo, en nuestro tiempo y pare de contar. Aprender a distinguir una cosa de la otra. Vuelvo y digo, vivimos situaciones difíciles porque estamos en el proceso de Dios o porque estamos pagando consecuencias de nuestras desobediencias. Tenemos que aprender a analizar, porque Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras desobediencias, pero las consecuencias quedan. Las consecuencias tenemos que pagarlas, tenemos que pasar por allí. Entonces necesitamos aprender que también estamos llamados a cumplir el sueño de Dios y no a cumplir los sueños de nosotros. Hemos terminado. Dios nos bendiga.